amigos, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén mirando. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estoy en compañía de nuestro querido doctor Antonio Piñero, así que nuevamente te doy la bienvenida, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, y ahora mejor. Mira lo que yo tengo aquí en mis manos, Antonio. Este libro, este maravilloso libro que me llegó de regalo. Primero agradecerte, yo ya lo había anunciado en las redes sociales que me ibas a enviar un ejemplar, así que muchas gracias mi querido Antonio y que lo disfruten cada uno de mis amigos alrededor del mundo que se lo ha comprado. Pues me parece muy bien que la editorial te lo regale simplemente por pura justicia. Es pura justicia, porque tú has hecho mucho por la difusión de este libro. Realmente para mí es un libro importante, ¿no? Porque ahí se pone, como dicen con el vino, ¿no? Que se va decantando con el tiempo, queda bajo la decantación, pero el vino sabe mejor porque es el producto de una reflexión de años. Ajá. Y pasa a ser una buena reserva, ¿no? Claro que Bueno, sí. Es que, Antonio, este libro, la introducción general es una clase de historia antigua, es completísima. Me a leí mí la me parece, introducción y fue aprender de toda la historia del Nuevo Testamento, todo su proceso, la crítica textual. Entonces, realmente es una obra magnífica. pues sabes, Carla, que dos de mis colegas, de los cuales uno se apartó con esa historia larga, decía, uno dice, aquí sobra todo, se puede suprimir. Y otro dijo, no, que se suprima todo menos el pequeño tratadito al final sobre la historia del canon y el orden. Pero yo creo que es una de las partes más importantes del libro, porque te da esa visión general y te ayuda a comprender lo demás, ¿no? Así que yo, en contra del viento y de la marea, me empeñé en publicarlo y es una de las cosas que más, o secciones del libro que más aplausos o más bienaventuranzas o como quieras Elogios, decir, claro. y elogios ha recibido, ¿no? Bueno, pues sí, yo estoy contento. Creo que es importante y dice cosas que aclaran mucho. Y además, Bueno, a ver, en la página 14, ¿qué dice? no, la 16. Además, quería decirte lo importante que es para todas estas personas, ya sean del mundo aconfesional o pastores, líderes de iglesia, poder conocer lo que tanto aman, que es el Nuevo Testamento. ¿Cómo se forma? Porque muchos pueden creer que el Nuevo Testamento les llega tal cual está en las manos. Desconocen su historia, desconocen cuál es el primer papiro, cómo se reconstruye, cuántos pergaminos hay, quiénes comenzaron esta labor de la crítica textual. De verdad que lo encuentro maravilloso porque es la cultura y el conocimiento que toda persona que ama el Nuevo Testamento debe tener en sus manos. Muy bien, pues entonces estupendo. A ver, ¿qué cosa te ha llamado la atención de esa página? Mira, en la página 16, que es algo que ya lo leí en otras aproximaciones al Jesús histórico y te he escuchado en algunas entrevistas decir sobre el sacrificio vicario de Jesús. A saber, es la ofrenda de la propia vida de un justo en pro de la vida y salvación de otros muchos que merecían morir por su calidad de malvados. Ese concepto es mucho más griego que judío. Me gustaría poder ahondar un poquito en el tema de por qué es más griego que judío. Bueno, pues porque en el judaísmo propiamente no existe la idea de un hombre que muere por expiación del pueblo, que en todo caso aparece muy tardío, probablemente en el capítulo 7 de Segunda Macabeos, me parece que es, y en Cuarto Macabeos, que es apócrifo, no está en la Biblia, aparece igualmente, que es morir
morir en pro y para expiar los pecados del pueblo. Pero incluso ese texto, y yo creo que con razón, es negado como prueba de que alguien muere en pro de la injusticia del pueblo. Esa figura estaba reservada en el judaísmo para el chivo expiatorio. El que el día del Yom Kippur se imponían las manos y él moría por el pueblo. Bueno, eran dos. Uno se soltaba y se le daban los pecados al diablo, y el otro era sacrificado. Verdaderamente eso es lo que existe en el judaísmo. Sin embargo, en Grecia, esa idea de que un justo muera en pro de otros que son unos malvados aparece ya casi en la Ilíada y más tarde cuando Agamenón, que es un hombre bárbaro, bestia, y los griegos que también son muy brutos y que van a tomar una venganza sobre los troyanos simplemente porque Helena dejó a su marido Menelao y se fue a casarse con otra persona, era por lo tanto una adúltera que había abandonado a su marido y se fue a Troya. Y la guerra de Troya es por la pelea por una mujer. Es decir, hay aquí unos que toman venganza que son malvados y otros que han cometido la maldad. Y entonces, para que eso salga bien, Agamenón sacrifica a los dioses nada menos que a su hija Ifigenia. O Alcestis, en la tragedia del mismo nombre de Eurípides, para que su marido, que es un malvado, viva, porque ella lo cree mucho más importante que ella misma, se ofrece en sacrificio y muere. O la idea de que un justo, por ejemplo, unos generales o unos soldados, se lanzan contra el enemigo y ofrecen su alma, vida, cuerpo y corazón en pro de la salvación de otros que pueden ser justos o injustos. Es decir, la idea de morir en pro de otro que es otro humano, no es muy judía. Sí es judía decir, hombre, yo me sacrifico por lealtad a la ley, por lealtad a Dios y todo eso, pero te sacrificas por Dios, no por el vecino de al lado. Bueno, pues esa es la idea, que los vecinos de al lado son, por ejemplo, los del pueblo de Roma, que vienen, Atila, que en ese momento era Aníbal, ¿no? Como si fuera el Atila, Aníbal, y va a aniquilar o pretende aniquilar Roma, y sin embargo una serie de guerreros se ofrendan su vida en pro de la patria. Eso es una idea muy griega y muy romana. Por ejemplo, también de los espartanos en las Termópilas. Es una idea muy griega, a saber que yo ofrezco mi vida por otro hombre, pero no es una idea judía, porque yo puedo ofrendar pues, por ciertos pecados, pero en realidad yo lo que hago es ofrendar mi vida en el cumplimiento de la ley y de los mandatos de Dios. En ese sentido, se ha señalado que esa muerte estrictamente vicaria de un justo que muere por un injusto es más griega y sobre todo griega y casi ausente del pensamiento judío. Y es verdad, es verdad. Excelente. Por ejemplo, los judíos que están luchando contra Roma no se sacrifican por Israel, mueren por la ley o por Dios, pero no por el vecino de al lado. Igual otro alcance que hago ahí que viene el libro, la palabra evangelio, que es tan popular, se utiliza mucho dentro de estas denominaciones evangélicas, las buenas nuevas. Sería más bien una palabra adoptada que hacía referencia a estas buenas nuevas del emperador. Efectivamente. Y es una palabra que sale, hay un corpus de inscripciones que se llama Corpus Inscriptorum Graecorum, pues, o Inscripciones Graecae Selectae, es decir, inscripciones griegas selectas, donde se ve claramente cómo sale la palabra evangelio, pero normalmente en plural, no en singular.
la venida de un general victorioso que ha derrotado al enemigo y libera a una ciudad. Por ejemplo, ya desde Licurgo, no, perdón, ¿cómo se llama el general espartano? Bueno, exactamente no es Licurgo, pero vamos, el general espartano que libera a Esparta y a los demás griegos del yugo de Atenas en la guerra del Peloponeso. Pues a este individuo se le considera un liberador y su llegada son buenas nuevas, evangelía. Y entonces, cuando existe ya desde tiempos de Augusto la idea de que el imperio es una persona, cuando llega el día del nacimiento del emperador o una fecha que el emperador ha hecho algún beneficio a una ciudad por cualquier cosa, le ha perdonado los impuestos, esa fecha se resume en la palabra hoy es el día la palabra en plural de las buenas noticias del emperador. Y hay una famosísima inscripción del siglo IX, 9 antes de Cristo. No, he dicho del siglo, es del año 9 antes de Cristo, de la ciudad de Priene, que ahora está en Turquía, pero es la parte de Jonia, Asia Menor, ¿no? Repito, año 9, es época de Augusto, en la que celebra las evangelia, las buenas noticias del emperador, que es su cumpleaños, de alguien que ha traído la paz y la prosperidad, la famosa Pax Augusta, la paz augusta. Como cesaron las guerras, el comercio enseguida se estableció por medio de los barcos entre una y otra parte del imperio. Ya Pompeyo había liquidado los piratas del Mediterráneo oriental y Augusto declaró una paz en el imperio. Si había guerras, eran muy lejanas. Entonces, eso son buenas noticias. Y que el emperador diga, esta ciudad es tan amiga que me ha hecho un altar, a él no le gustaba mucho, o un templo, sino lo que a él le gustaba que exaltaran, que hicieran un pequeño templo al genio de Roma. El genio es el numen, la divinidad de Roma, Roma personalizada como si fuera una diosa. Y entonces, si una ciudad hacía eso, pues le concedía pues, una remisión de un tributo o de otro. Eso son buenas noticias. Y eso lo utilizan políticamente los cristianos para decir en singular que no hay buenas noticias, sino una, que es la venida a la tierra de el Hijo de Dios. Más tarde se explicará que es el Espíritu de Dios que se encarna en un hombre justo y bueno, que es Jesús, o que ya desde su misma concepción en el vientre de su madre es un hombre justo y bueno y es hijo de Dios, pues entonces esa es una noticia importantísima y la única, de tal modo que es tan importante que supone que si la aceptas, te salvas. Es la salvación, la absolución de los pecados, la ida de tu alma y de tu cuerpo al paraíso. ¿Qué más puedes pedir? Y otra cosa también, que es teología política implícita, a saber, el único Señor es Jesús. Claro, no el emperador. No el emperador. Exacto. Y por lo tanto, eso es una buena noticia. No hay más que un Dios y no hay más que un solo Señor, que es Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Eso lo dice claramente Pablo. La última que voy a hacer, antes que pasemos al otro tema, lo que mencionas en Hechos 5 de Ananías y Zafira, de que ellos se mueren por haber engañado con el tema de sus bienes, engañaron al Espíritu Santo. Bueno, la nota ahí que haces tú es que sería esta narrativa de castigo que es más bien una leyenda. Claro.
ojalá muchos de los amigos de esta área del mundo confesional puedan leerlo, porque esos versículos se utilizan, Antonio, para asustar al que no diezma. Yo que iba a la iglesia, a mí me los decían. Entonces, qué importante es tener este libro y poder conocer el fondo, el trasfondo de dónde provienen ciertos versículos, como este de Hechos 5, que más bien no es algo que sucedió, que engañaron al Espíritu Santo y murieron. Ciertamente es muy improbable que en la iglesia primitiva ocurriera eso. En un momento, fíjate, un castigo, aunque hubiera sido realmente merecido, a lo mejor, porque habían engañado a los apóstoles, y los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo directamente desde Pentecostés. Luego eran receptáculos del Espíritu Santo como seguidores de Jesús. Pero bueno, es que eso es impropio del proceder de una comunidad primitiva que se basaba en el amor. Un castigo tan severo que cayeran ahí muertos en el acto es una historia para una leyenda. Y yo no conozco a nadie que la toma de los serios, de los críticos serios, que la tome a su vez como una verdad histórica. Y está también dentro de Hechos de Apóstoles, que cuando tú leas ese libro, en el libro gordo de los libros del Nuevo Testamento, verás que es una historia de la iglesia primitiva sumamente problemática. Porque no hay, y esto lo digo muchas veces, no hay ni una sola sección del libro de los Hechos que no sea sometida a una crítica histórica con resultado normalmente negativo, incluso por historiadores y filólogos católicos o teólogos católicos. No te quiero contar por historiadores independientes. Es decir, el libro de los Hechos, en mi modesta opinión, es una monumental historia de la iglesia primitiva, sesgada, con un sesgo muy claro para concentrarse en dos seguidores de Jesús. Uno muy importante directo y otro importantísimo indirecto. Uno es Pedro y otro es Pablo. Quiere exaltar a Pablo. Ante todo es Pablo, porque a partir del capítulo 12, ciertamente ya no hay nada que decir de Pedro. Pero ¿por qué se exalta a Pedro? Porque la iglesia paulina de ninguna manera quería perder el contacto con la iglesia de Jerusalén. Al fin y al cabo era la iglesia madre, eran la iglesia de los seguidores de Jesús. Y aunque tuvieran una teología distinta, tenían que recibir el refrendo de alguna manera de esa iglesia, ¿no? Permitirles, así como una excepción, que algunos paganos se salvaran sin circuncidarse, sin hacerse judío. Y eso es una permisión, que más o menos la iglesia primitiva, entonces comandada por Santiago, pero que en Hechos 15 aparece también Pedro todavía como una figura importante, eso supone un refrendo, según Hechos, uniéndose al capítulo 2 de Gálatas, supone un refrendo a la práctica misionera de Pablo y a la teología paulina. Por lo tanto, es muy importante eso. Y realmente por eso es ese deseo de unir todas las iglesias paulinas a la iglesia de Jerusalén. Claro. Si no, tú sabes qué decían los judíos. Dicen, menuda fe esta que depende de las visiones de un individuo que en el fondo es enemigo de su propia religión. No lo entiendo. Entonces no se podía decir una cosa más horrible en contra del mesianismo, ¿no? Claro. Claro, o sea que aquí el que defiende el mesianismo de Jesús, sobre todo es este Pablo, el que tiene más influencia, y este tío es un canalla. Y es un canalla porque ha abandonado su propia religión, cosa que es absolutamente mentira. Y bueno, y respecto a esto de Hechos 5, me imagino que esta leyenda
se narra porque deben haber en ese tiempo estos grupos de personas bien apegadas a los bienes materiales. Claro, habría alguno que no estaba totalmente convencido de que el fin del mundo y la venida del Mesías definitiva fuera tan inminente. Siempre habría algún escéptico y es una manera de decir, bueno, pues aquí nadie se sale del rebaño. Y punto. En fin, el miedo funciona. Sí, hasta nuestros días funciona, exactamente. Mira, antes de que terminemos con esto y pasemos al otro tema, decirle a los amigos que aún no han adquirido los nuevos libros los libros del Nuevo Testamento, el libro gordo, que lo adquieran. Si les gusta el Nuevo Testamento, les gustan estos temas, quieren entender la historia, los pasajes bien difíciles que tienen varias interpretaciones y salidas de contexto, cómprenlo, adquiéranlo. Es económico en comparación con su contenido. En comparación es economicísimo, ¿vale? Prácticamente el 40 al 45% menos de los que valen los libros en España de ese talante. Pero te digo una cosa, el que crea que es, aunque sea económico, es mucho dinero. Vamos a suponer que tú ahora mismo pues quieres comprar el Palacio Presidencial en Santiago y te lo venden por 200, por 5 millones de euros o por 10. Es baratísimo, pero tú no tienes 10 millones de euros o 20, ¿no? Sería baratísimo, pero es mucho dinero, ¿no? Entonces existe la versión electrónica. Y esa, hombre, en algún aspecto es mejor porque se puede agrandar la letra. En otro es peor o porque es más difícil de manejar un libro que un libro en papel, ¿no? Pero claro, es la manera de abaratar el producto. Que pienses y que la gente piense que en Alemania, donde se publican muchos libros científicos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, un libro de 400 páginas o menos en versión digital, Kindle o parecido, vale 45 euros, que son 52 o 53 dólares o más. Y sin embargo, este libro de casi 1.700 páginas vale 24 euros. Es decir, que lo hemos puesto lo más barato que hay en todo el mercado. Con mayor razón, ojo ahí con el tema de andar pasándose el PDF gratis, porque aquí hay un esfuerzo en todo sentido para que sea sencillo. Es una canallada. El que se pasa el PDF gratis está robando. Y está robando a la editorial, a todo el mundo, que nosotros hemos renunciado a gran parte de los derechos de autor. Es decir, nos está robando encima, que nos hemos sacrificado, nos roba. A mí me parece injusto que alguien, por la cara dura, se aproveche de un esfuerzo de 5 personas que ha tardado muchísimos años y que hay 3 que llevan pues toda la vida estudiando eso. No hay derecho, pero la gente lo hace. Así. A los amigos creyentes, Dios todo lo ve. Entonces, si adquieren ese PDF, Diosito lo está mirando. Así. Bueno, pasamos al otro tema. Y te vas al infierno. Por ladrón.